Vea hoy en Dios TV. Rama fructífera es José. Siempre nos está comparando con árboles. Y ustedes ven este hermoso árbol. 3/4 partes de este hermoso árbol están bajo la tierra. Cuando salí embarazada, me detectaron un mioma. Al tercer mes, dijeron que mi hijo estaba muerto y me mandaron a hacer un legrado. Pero volvemos al tercer tipo de fruto. Este fruto parece bueno. Esto y mucho más en Dios TV. A continuación. Y ahora con ustedes, los pastores Edwin y Ana Lucía Orozco. Hola, hola, amada teleaudiencia, allí en todas las naciones a donde estamos llegando a través de este su canal y de este su programa. Nos complace muchísimo tener el privilegio de llegar hasta ustedes. De verdad, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros en esta hora. Privilegio es poco, de verdad, y como siempre un abrazote aquí a la distancia, a la hora que usted vea este programa, en la mañana, en la noche, en la madrugada, donde, como sea, un gran abrazo y gracias por permitirnos estar ahí con usted. Exacto. Estamos compartiendo con ustedes, o hemos compartido con ustedes en diferentes programas ya, sobre una verdad espiritual que vemos en la palabra de Dios cuando el Señor compara su reino con un árbol. Allá en Mateo 13, por ejemplo, en su versículo 31 en adelante está hablando de la semilla de mostaza que se siembra y llega a ser una hortaliza de las más grandes hasta convertirse en un árbol. Pero también el Señor nos compara a nosotros, a usted y a mí. Nos compara, entre muchas cosas, también como árboles. Esto lo vemos entre muchísimas citas bíblicas en el Salmo 1. Y es que tenemos que entender y hacernos algunas preguntas con respecto a esto. ¿Qué clase de fruto estamos dando? Si estamos dando fruto, ¿dónde estamos plantando nuestras raíces? Exacto. Y necesitamos que nuestras raíces tengan profundidad para poder crecer y entonces dar fruto. La raíz sostiene y le da fortaleza al árbol. Esa es, al compararnos el Señor con árboles, como lo hemos venido compartiendo en todos estos programas, la importancia de dar fruto. ¿Cuánta necesidad hay de dar fruto? Porque inclusive en Mateo capítulo 7, es amor, ¿verdad? El Señor dice que no puede el árbol malo dar buenos frutos, correcto, ni el árbol bueno dar frutos malos. Entonces es muy interesante y muy hermoso que seamos comparados con árboles, como plantío de Jehová, como el olivo verde, plantío de Jehová, como dice Isaías. Y es que hay cosas muy importantes que son lo que fortalecen, lo que sostienen y hacen que la raíz penetre a suelos profundos. Lógicamente, al hablar del fruto estamos hablando de lo que son las acciones en nuestra vida diaria. Es correcto. De acuerdo a nuestra raíz, donde estemos enraizados, así será el fruto, las acciones en nuestra vida diaria. Ahora, tenemos que entender también que hay un proceso en nuestras vidas, como hay un proceso igual que un árbol para poder dar fruto.
Y si vemos la parábola del sembrador, allá en Marcos capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que el sembrador sale a sembrar su semilla y dice que una semilla cayó junto al camino, la otra cayó entre pedregales, la otra cayó entre espinos y la otra cayó en buena tierra. en buena tierra. Y ahí es donde se ve el proceso. Exacto, ahí precisamente en ese versículo es donde se ve el proceso del árbol para poder llegar a dar fruto, porque dice que brotó, la semilla fue plantada en buena tierra, la semilla brotó, la semilla Amén. creció, entonces se extendió, o sea, dio sus renuevos, dio sus hojas, dio su fruto. Hay todo un proceso. La semilla plantada en buena tierra. En buena el tierra. árbol plantado junto a buenas raíces. Correcto. También. Hay 3 elementos que fortalecen la raíz para que podamos dar fruto. Veamos. Gloria a Dios. La palabra de Dios compara su reino y compara al hombre como árboles. La palabra de Dios nos habla de fruto, nos habla de raíz. Y hay una enseñanza tremenda porque usted y yo tenemos que hacer un análisis de qué clase de árbol somos. El árbol simbolizando al hombre. El árbol arraigado en fuentes de agua viva. Pero hay 3 elementos importantísimos que le dan ese vigor a la raíz, al ramaje y al fruto. Arraigados en Cristo. Arraigados en santidad. Y en una lucha definitiva contra Amalek. Seguimos con más. Clave para la buena raíz y clave para el buen fruto. 3 elementos. Y Claro, uno no de podemos ellos, ver los 3. yo creo que no en este podríamos. programa. Sin embargo, uno de ellos nos está hablando de ser arraigados en Cristo. Pablo habla a los filipenses y dice que estemos arraigados y sobreedificados en Cristo. Y también a los efesios Pablo está hablando de la necesidad de que estemos arraigados y cimentados en Él, Cristo Jesús. para entonces poder comprender cuál es la altura, la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Dios en Cristo Jesús. O sea, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo cuando nos habla de estar arraigados? Nos habla de estar establecidos en Él. Nos habla de estar injertados en Él, que es el árbol de la vida. Nos habla de estar también anclados en Él. Arraigados nos habla de echar raíces. No es solamente conocer de Cristo, no es solamente Amén. oír acerca de ciertas ideas de Él, es conocerlo a Él, es echar raíces en Él, es entender que necesitamos esa fe en la justificación, esa fe en la santificación, y entendiendo que es en la santificación, allí es donde damos esas acciones, esas actitudes, tenemos esos hábitos, esos pensamientos que al final vienen a ser el fruto del Espíritu. Pero tenemos que entender que es echando raíces junto a Él, cimentados en Él, abrazando la palabra de fe, creyéndole a Él, caminando en Él, que es el camino vivo. Amén, gloria a Dios. Dice sobreedificados. Ujú. Ahí hay como una parábola donde dice arraigados, ¿verdad? Pablo pone el ejemplo de una planta, arraigado, de un árbol. Claro. Pero también dice sobreedificados. Ya ahí habla de un edificio, sobreedificados, fortalecidos y sostenidos. Ese sobreedificar es un participio presente que nos habla de un crecimiento continuo, un crecimiento en Cristo, no solo quedarnos con cuando lo recibimos, cuando fuimos salvos, sino tener un crecimiento continuo en Él, para de esa manera poder dar en nuestra vida diaria acciones que vienen a ser lo que nos identifican. Correcto. Y es donde volvemos a Mateo 7, donde habla del fruto. Hay 3 tipos de fruto. Vamos a ver ahora el primero. Veamos entonces. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios nos compara con árboles. Jesús mismo se comparó a sí mismo, o dijo de sí mismo que Él era la vid verdadera. Inclusive la palabra habla de la bendición que Jacob le dio a José y dice rama fructífera. Es José. Siempre nos está comparando con árboles. Y
ustedes ven este hermoso árbol, 3/4 partes de este hermoso árbol están bajo la tierra. O sea, su tamaño y 2 veces más por sus raíces enraizadas profundamente en la tierra para poder sostenerse. La palabra de Dios dice también en Mateo, Jesús hablando, Jesús dijo, todo árbol bueno da fruto bueno. Y también dice, todo árbol malo da fruto malo. Por sus frutos los conoceréis, porque no puede el buen árbol dar fruto malo, ni el mal árbol dar fruto bueno. Y hay algo interesante. Vea usted, la palabra dice, por su fruto los conoceréis. Y si usted ve este fruto, parece bueno, se ve bueno y es bueno. Gloria a Dios. Entonces, fruto bueno, diferentes clases de fruto. Fruto bueno, que aparenta que está bueno, que se ve bueno y que es bueno. Que es bueno. Ese es el fruto que da la buena tierra, donde la semilla cae en buena tierra. Se ve bueno, parece bueno y es bueno. O sea, frutos dignos de arrepentimiento, en otras palabras, ¿verdad? Es correcto, digno. Y al estar sumergidos en las fuentes de agua viva, arraigados, bien arraigados en Jesús, creciendo continuamente en Él, vamos a empezar a dar ese fruto y también vamos a verlo evidenciado en nuestra vida. O sea que si estamos arraigados en Cristo, si estamos viviendo la palabra, si estamos obedeciendo a la palabra, si estamos comiendo de Cristo, entonces definitivamente que nuestros actos, nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras reacciones, nuestras palabras van a ser parecidas a las de Cristo. Exacto. Y recordemos que en Hechos hablaron de los cristianos porque se parecían a Cristo. O sea, es lo que el estar arraigados en Cristo nos hace parecernos a Él y nos hace caminar en una vida práctica donde es congruente con el evangelio que profesamos. Y empezamos a ver en nuestras vidas la bendición, empezamos a ver en nuestras vidas integralmente la prosperidad. Correcto. Y a ver testimonios maravillosos. Correcto. Y queremos compartir con ustedes un testimonio de una amada hermana, un mega testimonio. Veamos. Cuando salí embarazada, me detectaron un mioma. Al 3er mes, dijeron que mi hijo estaba muerto y me mandaron a hacer un legrado. Yo creí en una palabra de nuestro apóstol Edwin Orozco. Cuando mi bebé nació, él y yo entramos en estado de coma. Una palabra de la hermana apóstol ha hecho que mi hijo y yo hoy estemos vivos. Desata tu milagro también.